Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eva, esto es la Manigua Tarot. El día de hoy vamos a hacer la lectura general del mes de abril para el signo de Sagitario. La carta que les representa en el tarot es la carta de la templanza, ¿sí? La alquimia, la combinación de los elementos y la expansión de nuestra verdad. Hacia el final de esta semana, el 11 de abril, tenemos la luna nueva en Aries, hora de actuar. Los momentos de luna nueva son momentos en los que plantamos intenciones de cambio, las cuales vamos a trabajar y desarrollar para manifestar en los próximos 6 meses. Con los temas de Aries de esta luna son el enfrentar cuál es el miedo que tengo a la hora de actuar. ¿Por qué pospongo mi deseo en pos de un otro? ¿Cuál es el dolor que siento a la hora de moverme según mi deseo? ¿Qué miedo tengo a moverme, a liderar, a competir por aquello, por lo que yo quiero? Luego, hacia fin de mes, tenemos ya con el Sol en Tauro, la luna llena en Escorpio. Los momentos de luna llena son justamente el momento de cosechar esas intenciones, de ver esos cambios manifestados que iniciamos hace 6 meses. Es un clímax emocional, ¿sí? La luna llena en Escorpio es un momento de profunda transformación emocional, de soltar apegos, soltar la negatividad y conectar con nuestro poder personal. Bien, Sagitario, para su mes tenemos el 4 de espadas, el 7 de oros, la carta de los enamorados, el 3 de copas, el as de bastos, la reina de materiales, que es la reina de oros, el 5 de bastos y el 5 de oros. Sí, a priori va a ser un mes como de intensidad, de mucha intensidad, porque hay que tomar una gran decisión. La carta de los enamorados, si bien habla, ¿no?, de el enamorarnos, de la dualidad, de dos personas, de sexualidad, de atracción, ¿sí? Todo lo que quisiéramos, la meta que todos quisiéramos en cuanto a relaciones, sí nos habla la carta de los amantes, pero esta carta es el signo de Géminis, que es tu opuesto complementario. Y esta carta te habla de tomar una decisión, y es una decisión en la cual tomás un camino en pos de dejar otro atrás, ¿sí? Una persona, si estás entre más de una persona, si estás entre más de un camino, porque acá tenemos un 3 de copas, seguramente sea una decisión sobre un tema emocional o posiblemente material o de proyecto creativo. La primera carta que tenemos es el 4 de espadas, lo cual me indica que este mes, o quizás este mes que ya pasó, fue un mes de muchísimo estrés, porque el 4 de espadas suele aparecer cuando nuestra mente se ve sometida a mucho estrés, o nuestras emociones o nuestro cuerpo, ¿sí? Las espadas o las voces, en este caso, son justamente nuestros pensamientos. Lo que yo creo que es verdad se vuelve mi realidad. Entonces acá hay un pensamiento, una situación que les viene ya atosigando la mente, y es momento de que busquen una pausa, una quietud, un equilibrio, una meditación, que se apoyen en sus vínculos, en sus amistades. La correspondencia astrológica del 4 de bastos, de espadas, es Júpiter en Libra, ¿sí? Que es la expansión de nuestros vínculos, de la forma en la que nos vinculamos, ¿sí? De expander los vínculos sanos, ¿sí? El desafío para ustedes este mes va a ser tranquilizar y enfocar su mente, ¿sí? No se dejen distraer. Si es una situación cuya solución todavía no está en un horizonte, entonces con más razón todavía paren un cambio y tomen un momento de reposo, ¿sí? Superen un poco la pena. Luego tenemos el 7 de oros. Esta carta representa a Saturno en Tauro, la gran responsabilidad, la estructura, el deber, lo social. Tauro es otro signo de tierra, lo material, lo orgánico, nuestros recursos. Esta carta me dice que, en cuanto a su economía, mudanzas, proyectos materiales, la cosecha está asegurada, ¿sí? Pero todavía hace falta trabajo, ¿sí? Esta carta es de, como les digo, Saturno en Tauro. Hay que tener un esfuerzo reafirmante, ¿sí? Esta carta puede ser que
la sientan como una especie de pausa o sientan que una expectativa no se cumplió del todo. Pero esta carta les invita a mantener su visión, a creer en lo que están haciendo, en revitalizar la resolución y a no ser impacientes, porque esa solución, esa decisión, esos recursos por los cuales están trabajando van a llegar en el momento adecuado, ¿sí? Esta carta, al igual que el 4 de espadas, les dice hay una necesidad de parar, pensar, recalcular y después seguir avanzando. Como el 7 de oros es una carta que nos habla de cosecha, también hace referencia entonces al final de un capítulo en nuestra vida. Y siempre que hay un final en las cartas del tarot, inmediatamente hay un nuevo inicio, ¿sí? En tanto y en cuanto estamos vivos, cuando cerramos una etapa, aparece otra. Recuerden, la carta de los enamorados, hay una decisión importante que tienen que tomar. Y en cuestiones de amor, ¿sí? Para realmente amar de manera sana a un otro, hay que valorarnos a nosotros mismos, lo cual es un trabajo constante, ¿sí? No es algo lineal todo el tiempo. Luego tenemos el 3 de copas. Esta carta es Mercurio en Cáncer, ¿sí? Definitivamente de Sagitario hay una verdad emocional que tienen ganas de expresar, ¿sí? Tal vez sea que están entre dos personas, entre dos proyectos, dos cosas que les mueven a nivel emocional. La carta del 3 de copas tiene que ver con sororidad, personas que se celebran, que se comparten, con amistades. Tiene que ver con grupos de talleres, conexión espiritual. Es una carta que nos habla de expresar nuestros talentos de manera artística, nuestras emociones, en pos de un beneficio del grupo, de nuestras amistades, de las personas en nuestra vida. Esta carta tiene mucho que ver con comunicar y desarrollar nuestras emociones y también nos habla de los placeres y las alegrías sencillas de la vida, ¿sí? Yo creo que van a tener un mes exigente y si bien tienen que trabajar y hacer lo que tengan que hacer, no olviden tomarse el tiempo de descansar, porque esta carta les dice que su sueño se está desarrollando y es una carta de celebraciones, de uniones. En cuestiones de lo emocional, nos habla de un desarrollo de los sentimientos más allá de la pasión o de la sexualidad. Pero esta carta les habla de trabajo en equipo, colaborar, recibir un tesoro. Luego tenemos el as de bastos, ¿sí? Un nuevo inicio en todo lo que sean cuestiones de fuego, acción, pasión, movimiento. Recuerden, tenemos la luna nueva en Aries. Este es el renacimiento de la confianza en vos mismo. Esta carta es poder creativo de inicios que se te está entregando. Es una carta de movimiento, de aventura, de atrevernos a expresar nuestra energía, nuestro poder creativo que puede tomar, como les digo, cualquier forma, ¿sí? Aumentar la confianza, inspiración, entusiasmo, ideas. Es una nueva oportunidad que se está acercando. También en relaciones habla de una nueva relación o el revitalizar una relación. Recuerden, ¿sí? Si van a elegir entre dos personas, se da un buen inicio. Esta carta también nos invita a pensar en los límites, pero en los límites que justamente que impiden nuestro crecimiento, ¿sí? A ver esos límites como ilusiones que nosotros mismos usamos de excusa justamente para no avanzar. Entonces, con la influencia de este as de bastos, tienen el poder y la fuerza de voluntad de alcanzar lo que estén queriendo alcanzar. Proyectos, abundancia material, independizarse, ¿sí? Lo que sea. Porque acá tenemos la reina de materiales, ¿sí? Reina de su imperio. Esta carta tiene que ver mucho con defender nuestra seguridad emocional. Y esta es una carta que no solo nos habla de lo material en el sentido de dinero. Esta es una carta que entiende que para habitar este mundo, el vehículo que tenemos es nuestro cuerpo. Entonces, esta carta representa el alimento, la conexión con la naturaleza, el trabajar duro por nuestras
por nuestras metas. Es una carta que tiene mucho que ver con los cuidados a nuestro cuerpo, a nuestra salud, a nuestros hábitos, porque la nutrición del organismo también nutre y limpia nuestra alma, ¿sí? Sobre todo si el tema de esta carta es defender nuestra propia seguridad emocional. La reina representa independencia, seguridad, nuestra vida familiar y como es una carta de tierra, está conectada con lo espiritual porque el vehículo de nuestra alma, nuestra conciencia, como lo quieran llamar, es justamente el cuerpo. Entonces esta carta habla de un anhelo espiritual por una seguridad emocional que también proviene de una abundancia material. Y por último tenemos dos 5, el de bastos y el de oros. Bien, todos los 5 en el tarot son un bloqueo o un desafío. Es el momento en ese proceso creativo, en ese proceso de crecimiento en el cual nos encontramos ante un obstáculo que justamente tiene el propósito de hacernos madurar, hacernos salir de nuestra forma de confort. Es recalcular lo que estemos pensando. El 5 de bastos es Saturno en Leo, ¿sí? Así que por un lado, un poco de límite al ego, ¿sí? Al creerme mejor que los demás, al ser arrogante, el querer imponer mi verdad como única verdad. Lo positivo de Saturno en Leo es darle una forma, una estructura concreta a mi creatividad, a mi inspiración. Esta es una carta que habla de una competencia, de un desafío. Y acá la competencia es de vos con vos mismo, de tener la constancia, la paciencia de sentarte a materializar tus proyectos, ¿sí? El conseguir objetivos no es únicamente ley de atracción y solo pensar, ¿sí? O sea, sí hay que pensar en nuestros objetivos, visualizar, atraerlo con la mente, pero también hay que movernos en pos de esta manifestación. Y si bien son dificultades, estas dificultades son justamente lo que te entrega las mejores experiencias de aprendizaje, las mejores herramientas. Esta es una carta que te dice que tienen que aprender, ¿no? De lo que vinieron haciendo hasta ahora, del pasado, y tener un enfoque nuevo, ¿sí? Los pensamientos de competición están dentro tuyo, ¿sí? Esta carta no siempre es un obstáculo insuperable, es algo que, bueno, vos querés este proyecto, a ver cómo te manejás. Y finalmente el 5 de oros, que es Mercurio en Tauro. Nuevamente, mucha energía de tierra. Creo que el gran desafío es entender que la vida no es tan rápida como quisieras. Esta es una carta que te habla de ansiedad, pero que te da... que te permite un cambio, que te permite comprender. Esta carta te habla de que vas a encontrar la solución y la salida, pero tenés que aprender a ser paciente, tenés que tener determinación, tenés que aprender lecciones difíciles, tenés que soltar estructuras que se volvieron rígidas. La energía de Sagitario a veces puede ser un poquito como dogmática, ¿sí? Entonces esta carta es este proceso para salir de estos conflictos, ¿sí? Entonces, esta carta les habla también de aprovechar oportunidades y nuevamente estamos hablando de que hay que tomar una decisión. Bien, las cartas del oráculo de la voz del ser tenemos tiempo de soltar. Bien, esta carta en realidad habla de no ceder a la presión del tiempo, ¿sí? No le teman al horizonte temporal. Y bien, esta carta, soltar lo negativo, ¿sí? Luna llena en Escorpio, y aparte acá tenemos el número 8, que es la casa de Escorpio. Fíjense la felicidad que hay acá al soltar, la ligereza, la paz, la luz sobre todo que hay. Puede ser soltar cualquier cosa, creencias, personas, situaciones, ya me dirán. Espero que les haya gustado, les invito a dejar un comentario y a compartir la publicación.